Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el Mora Joseph, director del Ministerio Jaim. Y para mí es un gusto nuevamente estar con ustedes hoy, día 2 de febrero del año 2025, equivale al día 4 del mes de Shevat, de acuerdo al calendario de Hillel. Con el mes de Shevat estamos diciendo que estamos prácticamente a 2 meses y medio de la llegada de la Pascua, el Pesaj en el calendario hebreo, y aproximadamente 2 meses, podríamos decir, de la primavera. Bendito sea el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios y Padre nuestro Señor, Yeshua el Mesías, que con sus grandes misericordias renueva la obra de la creación y nos permite vivir un día más y poder estar con ustedes aquí en este programa donde hablamos las maravillas que se encuentran en la Sagrada Torá. Desde una perspectiva hebrea, hablamos del Mesías de la Biblia, de Jesús de Nazaret, a quien usted conoce como Jesús de Nazaret, cuyo nombre original era en hebreo. A Jesús de Nazaret muy probablemente lo llamaban Yehoshua y dentro de su círculo íntimo le decían Yeshua. O tal vez se llamaba completamente Yeshua y dentro de su círculo íntimo de discípulos también le llamaban de esa forma. Jesús de Nazaret era un maestro de Torá, era un rabino. Vamos a ver a lo largo de los evangelios cómo sus discípulos le van a decir rabí. Esto no significa que él estudió en una academia. El concepto de estudiar en una academia hoy en día para ser llamado rabino no existía en los tiempos de Jesús de Nazaret. En los tiempos de Jesús de Nazaret, un rabino era una persona que tenía estudiantes quienes veían a su líder como una persona que los podía guiar en el camino de Dios, que les podría enseñar a vivir correctamente los preceptos que estaban establecidos en la ley divina. El rabino se convertía en un ejemplo a sus discípulos, pero no solamente el rabino era un maestro de Torá, también era una persona que se consideraba que tenía un nivel de cercanía a Dios muy grande. Era prácticamente la imagen de Dios ante sus discípulos, el ejemplo a seguir de lo que es ser un hijo de Dios. Pero no solamente esto, también tenía capacidades que hoy en día le decimos sobrenaturales, y eran que podía efectuar milagros ante los presentes. Esto porque se entendía que era un canal de parte de Dios. Y cuando decimos un canal de parte de Dios, se entiende que era una persona que podía, Dios a través de él podía realizar obras y milagros sobre la vida de las personas. Y estas cosas, y estas ideas que les comparto con respecto al concepto de un rabino en el mundo de Jesús, usted lo va a ver en la vida de Jesús. Usted va a ver que Jesús de Nazaret realiza milagros, exorciza, o sea, libera a personas de espíritus inmundos, enseña el camino de Dios, enseña cómo observar los preceptos de Dios y a su vez era un hombre considerado como la imagen de Dios, que es lo que significaba en el mundo del segundo templo el concepto de hijo de Dios. Nuestro centro de estudio, que es el lugar donde enseñamos todas estas cosas, el Centro de Estudios Hebraicos del Camino Nazareno, se encuentra ubicado en el pueblo de Ponce. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde ayer, pues, lamentablemente no pude llegar a tiempo en mi vuelo a Puerto Rico, y tuve que cancelar nuestra reunión y le pido disculpas a esas personas que llegaron al centro de estudios y no pudieron y no encontraron el lugar abierto, aunque pude comunicarle a algunos de los que tengo este teléfono que no iba a poder llegar a la reunión del sábado, dado que mi avión sufrió unos desperfectos que nos hicieron, eh, no permitieron que voláramos y tuvimos prácticamente 2, 3 horas en el aeropuerto esperando un cambio de avión y un retorno que gracias a Dios se logró a Puerto Rico. Pero si usted desea alguna vez visitarnos, fuera del día de ayer que ocurrió ese percance, le extendemos una grata invitación a nuestro centro de estudios hebraico, el Camino del Nazareno, que se encuentra ubicado en el barrio Real Anón en Ponce. Esto es la carretera 511, kilómetro 1.8, Plaza Real Anón, el segundo edificio que se encuentra allí a mano izquierda, pintado de blanco y gris. Dando para la parte posterior, usted va a encontrar una cortina azul que está allí a la entrada
de nuestro centro de estudio. Cuando le digo dando para la parte posterior, usted va a encontrar como un pasillo bastante amplio, donde tiene una piedra bien grande al frente. Y allí de ahí usted camina hacia la parte de atrás del edificio y va a encontrar nuestro centro de estudio. Estamos allí a partir de las 9 de la mañana, donde hacemos oraciones, las oraciones que hacen los nazarenos y el pueblo de Israel en tiempos inmemoriales, y leemos la porción de la Torá semanal, damos una exposición o un comentario con respecto al tema y otros temas relacionados, y finalizamos con el partimiento del pan y la toma del vino según la tradición nazarena. Así que si usted desea alguna vez visitarnos, está cordialmente invitado. Si quisiera la dirección en GPS, puede hacerlo entrando a nuestra página web, elcaminodelnazareno.com. En la parte de abajo de esa primera página usted va a encontrar las instrucciones para accesar virtualmente a nuestros estudios. Usted puede estar desde su casa viendo nuestros estudios en vivo a través de la plataforma Zoom, y también las instrucciones para llegar a través de una aplicación de GPS. Luego de esto, ayer, en la sección de las Doradas, ayer se estudió la sección de las Doradas, tercera sección de las Doradas del libro de Shemot. La porción se titula Bo. Bo en hebreo significa ven o ve, dependiendo el contexto. En este contexto es ve a Faraón. Algunos traducen ve a lo de Paró, perdón. Entonces se encuentra en Éxodo 10:1 al 13:16. La lectura de las Haftará, de los profetas, es Jeremías 46, 13-28. Y en los escritos nazarenos leímos Juan 19, 31 al 37. Interesantemente, la palabra bo en hebreo, eh, en el idioma hebreo, las letras hebreas, el alefato hebreo, que se conoce en hebreo como el Aleph Bet, el alefato hebreo tiene también, o sea, las letras son números también, a diferencia del sistema de nosotros, que tenemos las letras del alefato y los números, que son independientes de las letras del alefato. Usted va a encontrar que en el mundo hebreo no es así. En el mundo hebreo, las letras hebreas también tienen un valor numérico. Y es interesante esto, y es importante saberlo, porque usted va a encontrar una disciplina de estudio bíblico judío que muy pocas personas conocen, y, y pasan por alto ciertas ideas que se transmiten. Y es la disciplina conocida, o la técnica conocida como la gematría, que es el arte o la forma de estudio bíblico basado en números, donde cada letra, entendiendo de cada letra, tiene un valor numérico. Pues las palabras también poseen un valor numérico. Y en este sentido, usted, conociendo esto, va a encontrar muchas cosas muy interesantes, como lo sería, por ejemplo, el valor numérico de la palabra Shiloh en hebreo. No pasará, eh, dice Génesis 49 con respecto a Judá, que el cetro de autoridad no le será quitado a Judá hasta que venga Shiloh. Y Shiloh es un lugar geográfico en la tierra de Israel. Pero en ese texto profético tiene un significado mesiánico, y esto se deduce del valor numérico que tiene la palabra o el nombre Shiloh, que es lo que usted conoce en español como Silo, pero en hebreo es Shiloh, con el nombre Moshiach o el título Moshiach. Y es interesante esto, porque entonces de ahí se enseña que lo que está el texto aludiendo es a Mesías. Por eso usted va a ver algunas interpretaciones judías que dicen que Shiloh es Mashiach. Uno de los nombres de Mashiach, del Mesías, es Shiloh. Y esto sacado del texto de Isaías 40, perdón, Génesis 49, versículo 10, si la memoria no me falla. Y esto lo menciono entre muchos ejemplos que puedo mostrar. Por ejemplo, la palabra Sulam en hebreo, donde usted encuentra a Jacob sentado
en el lugar donde él va a pasar la noche después de salir de la casa de sus padres. Eh, Acostado en ese lugar hay una escalera. La palabra, en la visión, él tiene una visión de una escalera. Y esa palabra escalera en hebreo es sulam. Y esa palabra sulam tiene el mismo valor numérico que la palabra Sinaí. Esto significa que hay una relación entre la escalera y el Sinaí. También usted va a encontrar este ejemplo en esta porción de la Torá, donde vemos la palabra bo. Bo, ven, tiene el mismo valor numérico, mm, o mejor dicho, bo tiene un valor numérico de 3. Y este valor numérico de 3, el número 3, está relacionado a las últimas 3 plagas que esta porción nos va a enseñar. Otro dato adicional que quería mostrarle es la palabra Elohim en hebreo. La palabra Elohim en hebreo tiene el mismo valor numérico de la palabra Hateva, que significa la naturaleza. Por eso que dentro del judaísmo se enseña que el poder de Dios se expresa, el poder, el atributo divino relacionado al nombre Elohim, incluso la palabra Elohim o El en singular significa también poder. El atributo divino del Ser Supremo o el poder de Dios, el poder del Ser Supremo, porque estoy usando la palabra poder y Dios, que significan lo mismo en hebreo, el, el- el- los atributos del Ser Supremo se dan a conocer a través de la creación. Y esto Pablo de Tarso lo dice en la carta a los romanos, porque lo vas a ver en la carta escrita a los creyentes que están en Roma, que estaban compuestos de judíos y gentiles. Te va a encontrar que en el capítulo 1, con respecto a Dios, él habla de su eterno poder y deidad, se hacen visible a través de las cosas creadas. Y este Pablo, que es fariseo, que viene de la tradición farisea con respecto a la interpretación de la Torá, lea Filipenses, que él dice que con respecto a la interpretación de la Torá, él es fariseo. Eso es importante porque son los fariseos los que enseñan el- el- la idea de la gematría y la relación entre palabras y las interpretaciones de estas ideas. Y cuando usted ve a Pablo hablar de el eterno poder y deidad de Dios, él manifestado a través de las cosas creadas, él está relacionando el título o Elohim con la palabra Hateva, que significa la naturaleza. Ahora, en esta porción, Bo, eh, que se encuentra en Génesis 10, 1, 13 al 16, vamos a encontrar cómo Dios le va a decir a Moisés que él va a traer unas últimas 3 plagas para que Faraón, quien ha endurecido su corazón, eventualmente deje salir al pueblo de Israel. Algunos preguntan o algunos piensan que Dios endureció el corazón del faraón del principio y que por consiguiente Faraón no puede ser culpable de su destino final, porque a fin de cuentas quien lo hizo a él malo fue Dios. Eh, Esto parece tener sentido, ¿verdad? Sin embargo, cuando estudiamos bien la escritura y entendemos el concepto yo endureceré desde la perspectiva judía, veremos que no necesariamente esto es lo que es lo que la idea que la escritura está expresando con respecto a esta expresión yo endureceré. Faraón, como ser humano que es, como lo somos todos nosotros, tiene la facultad o la capacidad de poder decidir por sí mismo. Eso se llama el lenguaje presente libre albedrío. Nosotros en el centro de estudio le llamamos la libertad de elección. Y esto porque si, en sí libre albedrío significa hacer algo sin consecuencia alguna. Sin embargo, el concepto de libertad de elección que nosotros transmitimos a través de nuestro centro de estudio, enseñamos que la libertad de elección es la capacidad que Dios le otorga al ser humano de decidir por sí mismo su devenir, pero que tiene que tener en cuenta que cada decisión que toma tendrá consecuencias buenas, correctas, podemos decir, o incorrectas en su vida. Y en este sentido, podemos decir que Faraón tenía de un principio libertad de elección.
podía decidir si él quería escuchar o no a Moisés. En la medida en que el faraón va rechazando las palabras que Moisés le va diciendo, y esto comienza con la expresión del faraón en este libro de Éxodos, cuando él dice: ¿Quién es Yud-Hei, Vav-Hei, bendito sea? ¿Quién es el Eterno? Nosotros decimos el Eterno, que es lo que significa en esencia esa palabra Yud-Hei, Vav-Hei, el trascendente. ¿Quién es este ser? ¿Quién es este Dios para que yo le obedezca? Dice el faraón. Ya de ahí, faraón comienza en su libertad de elección decidir por sí mismo no hacer caso alguno con respecto al mensaje de Moisés. Y en la medida que van ocurriendo cosas, el faraón va decidiendo por sí mismo si hace caso o no hace caso. Eh, Hay una gran lección de vida aquí que hemos dado en otros momentos en nuestro centro de estudio que por razón de tiempo hoy no vamos a impartir. Pero es importante saber que a la medida que el faraón iba tomando decisión por sí mismo de hacer caso o no, y si observa, el faraón eh, era un poco terco con respecto a las palabras de Moisés. Cuando ocurría lo que Moisés decía que iba a suceder, vamos a ver que el faraón ablanda su corazón y decide dejar ir al pueblo de Israel, pero inmediatamente que el evento que está sucediendo en ese momento se disipa, desaparece, el faraón vuelve a tener un corazón obstinado y una mente enfocada en hacer lo que él desea. Eso significa que el faraón está muy dominado por su inclinación al mal y que, porque si no lo sabía, son los desastres los que ablandan una palabra, ablandan suena bien. Son los desastres los que debilitan el poder de la inclinación al mal, que es la facultad cognitiva que Dios le dio al ser humano de y la palabra inclinación al mal no es la palabra correcta, pero es la que podemos utilizar dentro de la idea eh, eh, que se busca transmitir dentro del pensamiento rabínico, la inclinación a hacer lo incorrecto, pero no necesariamente la inclinación al mal todo el tiempo es algo incorrecto. Los rabinos dicen que la inclinación al mal, el Yetzer Hará, es necesario para la existencia del ser humano, porque sin ella el humano no se casaría, no tendría familia, no construiría casa. En otras palabras, el instinto o la facultad que Dios le dio al ser humano de sobrevivir en este mundo, que sin él no pudiera sobrevivir en este mundo. Y la inclinación al bien se entiende como la inclinación a hacer lo correcto, que es el impulso que el humano debe siempre buscar para poder acercarse a Dios y estar aferrado a Él. El faraón decide por sí mismo eh, no obedecer las palabras de Moisés. Y estas últimas tres plagas eh, que va a estar hablando esta porción de la Torá representan o significan el jaque mate con respecto al endurecimiento del faraón. Este concepto es bien importante, porque si usted no lo entiende, amigo, usted no va a entender a Pablo de Tarso cuando habla de un endurecimiento parcial ocurrido a Israel. Uno podría pensarle que Dios desde el principio endureció a Israel para darle salvación a los gentiles y que este endurecimiento de Israel pues iba a ser permanente. Ahora Dios reemplazó a Israel con un pueblo, con un Israel espiritual que se llama la iglesia. Conceptos que nacieron mucho tiempo después de la muerte de los apóstoles, podríamos decir 300 años después de la muerte de los apóstoles. Conceptos extraños para Pablo y los demás apóstoles. Tanto así que leemos la carta a los romanos y vemos que Pablo Tarso dice que todo Israel será salvo una vez que los gentiles sean sumados a la familia de Dios. Esto después de hablar del endurecimiento parcial que ha ocurrido a Israel. Ahora, la pregunta que uno se hace, ¿fue endurecido Israel desde el principio? Eh, y cuando decimos Israel me refiero al Israel del mundo del segundo templo, no estamos hablando de Israel presente. Eh, es bien importante entender que, y lamento expresarlo así, pero es una realidad, el Jesús que se predica hoy en día no se parece en nada a Jesús de Nazaret, a Yeshua, el nazareno del mundo del segundo templo. Y se le hace muy difícil a un judío presente que conoce bien su Biblia ver a Jesús
el Jesús de hoy, el Cristo de la fe, como dice a una persona que en ocasiones escucho, con el Jesús histórico del mundo del segundo templo. Y eso es lo que buscamos aquí en este ministerio, que las personas puedan conocer al Jesús histórico del mundo del segundo templo, sabemos que es el Mesías, pero es el Mesías judío del cual Dios habló en las Escrituras, que vendría al mundo. Y con respecto al endurecimiento parcial de Israel, algunas personas piensan que Dios endureció de entrada a Israel para salvar a los gentiles y, de cierta forma, con ello una condena a Israel por sus pecados. Algo que obviamente carece de entendimiento del método exegético judío y la forma de entender los textos. Y por eso es que le menciono que es importante entender lo que está sucediendo con Faraón para poder entender lo que Pablo expone con respecto al endurecimiento parcial de Israel. En la medida que el Faraón tomaba por sí mismo la decisión de rechazar el mensaje que le está dando Moisés, él iba eventualmente endureciendo su corazón a tal grado que llegó a su exterminio. O sea, fue totalmente exterminado, de acuerdo a lo que nos narra esta porción de Éxodo con la última plaga donde dice la Torá que moriría Faraón y el primogénito que se sienta en su trono en la última plaga. Como consecuencia directa de él desde primera instancia haber endurecido su corazón hacia la voz de Moisés y el Eterno contribuir a ese endurecimiento cuando ya entendía el Creador que era el fin para Faraón. Y ahí es donde entra la importancia de entender de que el ser humano toma por sí mismo decisiones en su vida que le van a afectar positiva y negativamente y en la medida que va añadiendo por su propia decisión aspectos negativos sobre su vida, eh, el cielo, de cierta forma, podríamos decir, y esta no es la palabra correcta, contribuye a su exterminio. También sucede en el lado opuesto. Hay un pensamiento rabínico que dice, el hombre que se santifica a sí mismo, el cielo le ayuda a santificarse. En otras palabras, si el ser humano decide por sí mismo seguir el camino de Dios, el cielo le ayuda a que ande en el camino de Dios. Y así mismo sucede que si el ser humano decide por sí mismo andar en el camino de la destrucción, el cielo lo ayuda a alcanzar la destrucción. Ahora, es interesante este concepto, amigos, porque en el caso de Israel, Pablo menciona algo muy interesante. Pablo no dice que en el endurecimiento de Israel, a diferencia del faraón, sería uno permanente y total, al nivel de llevarlo al exterminio. Pablo no puede decir esto porque contradeciría lo que dicen los profetas, como por ejemplo en Jeremías 31:31, que lo mencionamos muchas veces en este programa y hacemos gran énfasis en esto, donde Dios habla de un nuevo pacto, y la palabra nuevo no es una palabra justa aquí porque la palabra Jodesh en hebreo se usa para, por ejemplo, la luna nueva, Rosh Jodesh, luna nueva, que es la cabeza del mes. La luna no se tira el zafacón todos los meses y se hace una nueva, ¿verdad que no? Es la misma luna que se renueva. Y en este sentido, la palabra Jodesh significa renovar en este contexto. Dios va a renovar el pacto con Israel, pero no lo va a renovar de la misma forma que lo hizo. O sea, la renovación no va a ser igual a como lo hizo en el Sinaí. Y sin embargo, usted podría pensar que esta renovación representaría la eliminación absoluta de las leyes divinas por algo nuevo, que es lo que lamentablemente eh, eh, se ha transmitido dentro del mundo del cristianismo gentil. No es lo que la escritura enseña, no es lo que los profetas hablan. Dios habla de la renovación de un pacto con Israel, ¿ok? Del cual los gentiles se van a beneficiar de esto, porque Dios de antemano sí lo anticipó. Y, y esta renovación del pacto, que es lo de lo cual Jesús de Nazaret habla en la mesa en el día de Pascua, cuando levanta la copa y dice, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, se está refiriendo a ese pacto del cual está hablando Jeremías, que Dios traería a través de un mediador, como lo fue con Moisés, que Moisés fue mediador del primer pacto, Jesús de Nazaret es el mediador del segundo pacto, así que ambos fueron instrumentos de Dios. La única diferencia es que Jesús de Nazaret es el Mesías prometido, a diferencia de Moisés, que es el profeta del cual Dios habló. Y en Jeremías 31
usted va a encontrar en los versículos 35 en adelante, donde Dios habla de que Él no va a dejar la simiente de Israel abandonada ni la va a exterminar. Que si pudiese usted, el ser humano, encontrar cuán grande es el universo y medirlo, perdón, entonces así la simiente de Israel, la casa de Israel sería exterminada para todo, para siempre. Esto Pablo lo tiene en mente cuando en la carta a los romanos habla del endurecimiento parcial de Israel. Pablo de ninguna forma está diciendo que Dios ha desechado del todo Israel, en comparación al faraón, que también fue endurecido por razón de su propia decisión. Y esto lo vamos a entender en el caso de la medida que Pablo, y esto es la importancia de entender la cronología de los documentos que tenemos como las cartas paulinas y las intenciones que hay en cada carta a su audiencia. Esto es bien importante. No se puede continuar tomando versículos aislados de una carta, versículos aislados de otra carta para establecer una doctrina o un dogma. No es la intención de las cartas de Pablo. Las cartas de Pablo son cartas. Pablo nunca pensó, y lo he dicho aquí muchas veces, Pablo nunca pensó y nunca intencionó que sus cartas fueran a reemplazar los demás escritos que encontramos en la Biblia, que es la Biblia que Pablo conocía, la Biblia que Jesús de Nazaret conocía, que no es la Biblia que nosotros estudiamos hoy en día, que es lo que usted llama el Antiguo Testamento. Y por eso es que si nosotros leemos y estudiamos la Biblia que ellos conocían, vamos a entender las cosas que ellos hablaban porque estamos relacionadas a esos libros que nosotros decidimos ahora, o se ha decidido nombrar como antiguo pacto o algo obsoleto. Diciendo esto, cuando, cuando Pablo está hablando de un endurecimiento parcial a Israel, a esa audiencia, Pablo está escribiendo una carta a una audiencia que es una congregación que él nunca ha visitado, que planea visitar, lo mencioné en el programa pasado, lo vas a encontrar al final de las cartas donde él dice, yo voy a pasar por donde están ustedes cuando vaya camino a Sefarat. Y tenemos que entender, y eso usted lo va a encontrar estudiando el libro Los Hechos, tenemos que entender que Pablo en sus viajes misioneros, decimos misioneros entre comillas, sus viajes como enviado del Mesías a los a las naciones, Pablo iba a las sinagogas judías que estaban en el exilio o en la dispersión de los griegos, las sinagogas que se formaron luego del retorno de Babilonia. Y en estas sinagogas habían judíos que se habían helenizado, o sea, judíos que estaban practicando la cultura gentil de ese entonces, perdón, y habían gentiles conocidos como los temerosos de las naciones, que eran personas que sentían atracción y devoción por el Dios de Israel, pero también adoraban sus propios dioses, tema que trataremos en otro momento. Y Pablo, al ver que en la medida que él iba a las diferentes sinagogas, eran más los gentiles que veían con agrado ese mensaje, aunque también judíos helenos se le unían, pero al ver Pablo de Tarso que eran más los judíos, más los gentiles que estaban en la sinagoga, que estaban aceptando o creyendo a ese evangelio que está predicando él, Pablo comienza a entender poco a poco que en la medida que el judío del tiempo de Pablo iba rechazando la realidad de que el Mesías había venido y que había sido crucificado, y esto para poder entenderlo tenemos que estudiar las diferentes ideas que se tenían con respecto al Mesías en el mundo del segundo templo para poder juzgar justamente esta realidad. Pablo comienza a entender que Israel estaba siendo parcialmente endurecidos por Dios. Pero observe que Pablo nunca dice en esa carta a los Romanos capítulo 11 que está endurecido del todo, sino que es parcial. A diferencia del faraón, que fue endurecido completamente y destruido. Dios ha endurecido parcialmente a Israel y vendrá un día donde ese endurecimiento será quitado y como dice Pablo, todo Israel será salvo. Y eso ocurrirá cuando entren, dice Pablo de Tarso, la plenitud de los gentiles, Miloj Hagoim, una expresión que está relacionada a la bendición que da Dios a Efraín, que le da Jacob a Efraín en su lecho de muerte. Se me ha acabado el tiempo, le doy gracias al Eterno por este espacio. Si usted quiere escuchar más sobre nosotros, vaya al caminonazareno.com, allí están nuestros estudios y puede visitar nuestro centro de estudio. Tenemos ahí en la página web un podcast para escuchar estos comentarios que tenemos aquí en PAB y otros. Nos vemos en la próxima. Shalom.